¿Qué tal? ¿Cómo están? Y en esta nueva edición de Carne para el Mundo vamos a hablar acerca del mercado chileno, que es el máximo comprador de la carne bovina paraguaya. En el 2020 compró alrededor de 270.000 toneladas de carne, logrando así posicionarse en el mercado andino. Hoy vamos a conocer más acerca de las transacciones existentes entre Chile y Paraguay con relación a la carne bovina. La carne paraguaya va ganando cada vez más aceptación en Chile. Actualmente, el 55% de la carne importada por el país andino es carne paraguaya, y hoy son altas las expectativas para que siga creciendo la participación de la proteína roja nacional en ese mercado. Nuestro país tiene importantes ventajas competitivas en el mercado chileno y está fuertemente enfocado en satisfacerlo, trabajando con nuevas estrategias para promocionar nuestro producto estrella y mejorar así la demanda, comercialización y consumo. Para seguir con esta misma línea de crecimiento, Paraguay y Chile siguen avanzando en las negociaciones para libre comercio y para una mayor integración que beneficiará significativamente al segmento cárnico. La idea fundamental es que siga aumentando el ingreso de carne paraguaya en el mercado chileno, que siga creciendo la participación de la carne paraguaya, que ya está sobre el 50% de las carnes importadas, 55% diríamos, de las carnes importadas por Chile son de origen paraguayo. Entonces, la idea es que esto siga aumentando. Hace una semana atrás, el embajador de Chile en Paraguay, el señor Jorge Ulloa, visitó al ministro de Industria y Comercio y le comentó justamente esta situación de que es la voluntad del gobierno de Chile de que siga aumentando ese porcentaje de la carne paraguaya en el mercado chileno, que puede perfectamente llegar a un 60 o 65% de las carnes importadas, dentro de un universo de más de 20 países que participan en Chile con carne. Digamos, este es un mercado muy abierto. Entonces, ahí fundamentalmente elige el consumidor en base a calidad y precio. Terminó la segunda ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Paraguay. La primera ronda fue el mes de octubre del año pasado, por supuesto vía telemática, atendiendo las circunstancias de la pandemia. Y eso también va a significar un aumento, diríamos, en el comercio de la carne, fundamentalmente porque eso va a traer ya prácticamente los aranceles que ya eran muy bajos, prácticamente ahora van a llegar a cero. Y a su vez va a poder la carne paraguaya participar en distintas licitaciones públicas, en entes gubernamentales que proveen o que necesitan carne para su proceso de alimentación, fundamentalmente lo que son escuelas y centros de atención a menores. En consecuencia, diríamos que hay unas perspectivas muy positivas para que el porcentaje de la carne paraguaya en el mercado chileno, que ya es alto, diríamos que el 40% de las exportaciones de carne paraguaya en mercados internacionales van hacia el mercado chileno. En consecuencia, pensamos que este porcentaje puede aún seguir creciendo. Como comentábamos en otras charlas, aún está el mercado de la carne muy concentrado en Santiago, digamos, la oferta. Entonces, existen oportunidades de crecimiento del mercado de la carne paraguaya en el norte y en el sur de Chile. Entonces, hay un trabajo también que se está realizando entre la Cámara Paraguaya de la Carne y otras instancias para aumentar la participación y el conocimiento del consumidor chileno de la carne paraguaya. Entonces, diríamos que son perspectivas bien positivas. A su vez, pensamos que hacia el segundo semestre, mediados de año, dependiendo cómo siga el proceso de vacunación en Chile, que a pesar de que han aumentado los contagios, el proceso de vacunación va creciendo en forma muy exitosa, como ha sido comentado internacionalmente. Se piensa que esos efectos de la vacunación se comienzan ya a percibir más o menos como en junio. Eso va a significar mayor confianza en los consumidores y la apertura hacia el segundo semestre de distintos restaurantes, de mayor ocupación de hoteles, que son los consumidores mayoritarios de carnes, fundamentalmente los cortes más caros. La producción de carne en el Paraguay ha cobrado una importancia significativa en los últimos años por el incremento en sus exportaciones.
Para seguir posicionando a nuestro país es importante diferenciar nuestros productos de otros competidores. Actualmente, el consumidor no solo busca precios, sino también conocer lo que está consumiendo. Es importante por ello destacar los elementos que hacen a la carne paraguaya un producto de alta calidad. En ese sentido, demostrar que cada día se apunta a una producción ligada al cuidado del medio ambiente, resaltar el valor de la producción natural de carne y estimular así la buena presentación del producto, que ahora es muy relevante para el consumidor en general, es imprescindible para sobresalir en el exterior. Por otro lado, hay que destacar la calidad de genética de Paraguay, que suma otro importante valor para seguir expandiéndose. Yo creo que hay un trabajo ahí de marketing que está haciendo la Cámara Paraguaya de la Carne y pienso que se pueden sumar otros actores también. Como todos los bienes y servicios, hoy día hay que aplicar estrategias de marketing, eso es esencial. Y en eso el consumidor busca no solamente precio y calidad, que son los elementos esenciales para elegir un producto, sino también otros atributos que son cada vez más importantes, como el tema del medio ambiente, la alimentación de los animales, y en eso Paraguay es muy competitivo además, porque es un país en que el animal es alimentado fundamentalmente a pasto natural, con respeto al medio ambiente. Entonces todos esos elementos tienen que ser destacados en el producto que está en la góndola. A su vez también, indudablemente, Paraguay ha ido creciendo fuertemente en los últimos años en la calidad genética de su hacienda. Eso también debe ser destacado al momento de que el consumidor toma la carne que está en la góndola y la compara con la oferta de otros países que están acá en Chile. Como comentábamos, la economía chilena es muy abierta, tiene tratado de libre comercio con muchos países. Acá encuentra carne de Australia, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Argentina, Uruguay, una infinidad de países y todos compiten. Entonces, ahí hay que hacer la segmentación y el tema de mercadeo para poder hacer una diferenciación con otros productos. Yo creo que ahora es la instancia más bien de los privados, para que los estados han hecho todo ya para que el comercio se siga liberalizando, incluyendo la carne, por supuesto. En consecuencia, yo creo que es un trabajo de privados, de la Cámara Paraguaya de la Carne, de la Asociación Rural del Paraguay, de los mismos importadores chilenos de carne, que hagan un trabajo para diferenciar la carne paraguaya de otros competidores y destacar sus atributos. Las cifras, a pesar de todas las circunstancias adversas que todos estamos viviendo, son bastante auspiciosas. Se espera cerrar este mes de marzo entre enero y marzo con una cifra cercana a las 30.000 toneladas de ingreso de carne bovina paraguaya en el mercado chileno. Eso da una tendencia interesante para lo que va a ser el año. Yo creo que se puede haber un crecimiento, sobre todo dependiendo de la velocidad con que se vea la recuperación del sector hotelero y de restaurantes hacia el segundo semestre. Puede haber un crecimiento de un 15 o un 20% este año en el mercado chileno. Y ese porcentaje de la importación, del total de las importaciones de carne bovina, que actualmente es el 50-55%, pertenece a la carne paraguaya, puede crecer a un 60 o 65% al terminar este año. Va a depender todo de la velocidad en que se recupere, como decía anteriormente, los sectores hoteleros y restaurantes, que son los mayores demandantes de carne, sobre todo en los cortes más caros. Ese crecimiento está en todos los sectores. Yo creo que hay que ir creciendo, como decía anteriormente, hacia los sectores. Chile es un país muy largo, como todos saben, entonces por ahí la oferta estaba muy concentrada en Santiago, entonces hay que ir también hacia el norte y hacia el sur del país. Y diríamos que es bastante transversal las perspectivas de crecimiento. Todo va a depender de cómo se recupere en fondo la economía en base a lo que se espera, este proceso de vacunación que va a significar mayor confianza en los consumidores. Porque aparte del drama sanitario que ha traído la pandemia, un tema, el gran daño que ha producido es la incertidumbre.
Cuando la persona está con incertidumbre sobre su trabajo, sobre su porvenir, deja de ir a consumir, a comer a un restaurante, deja de salir a paseo y ocupar un hotel. En consecuencia, es un tema que depende mucho ahí de las perspectivas que hayan de una mayor seguridad, diríamos, en la recuperación de la economía en base a la incidencia de la pandemia, que todos esperamos que sea rápida y que la economía chilena crezca fuertemente hacia el segundo semestre. Que ahora fue la segunda y última ronda de negociaciones, probablemente habrán otras más internamente, diríamos, pero ya prácticamente todos los temas han quedado ya saldados y bueno, básicamente se apunta a una mayor liberalización del comercio, eso es lo principal. Seguramente los congresos van a aprobar esto hacia mediados de años, en consecuencia este Tratado de Libre Comercio va a ser una realidad ya, esperamos, hacia el segundo semestre. En consecuencia va a significar eso una mayor liberalización del comercio bilateral y por supuesto ahí, al ser la carne el principal producto de exportación de Paraguay hacia Chile, que tenga un tratado de libre comercio y que signifique mayor apertura, por supuesto que va a significar mayores posibilidades de crecimiento. El mercado de la carne de producción nacional está enfocado fundamentalmente a la exportación. Como hemos comentado otras veces, Chile tiene 35, 40 tratados de libre comercio con distintos países del mundo. Eso le permite entrar a muchas economías, fundamentalmente en Asia, con arancel cero o un arancel muy bajo. Entonces, la Hacienda Nacional, los productores nacionales de ganado se han enfocado fundamentalmente a esos mercados que son de alto poder adquisitivo y que pagan un mejor precio por la tonelada de carne. Y fundamentalmente se traduce en la crianza de ganados de razas británicas en la zona sur del país. Un porcentaje también de esa producción que hay en el mercado interno de carnes premium, que compiten acá, diríamos, en el segmento premium con carnes premium de Estados Unidos, de Argentina y de Uruguay, que es otro segmento en el cual Paraguay perfectamente puede entrar a competir. El segmento de las carnes de mayor valor, que son fundamentalmente consumidas en restaurantes y en hoteles de mayor nivel. Hemos sabido de los grandes progresos que tiene Paraguay en razas emblemáticas de calidad como la Brangus. En consecuencia, creo que ahí también hay posibilidades de crecimiento muy importantes, tanto para consumidores privados como también en el segmento de hoteles y restaurantes. En eso es fundamental en la labor de marketing para poder posicionar razas emblemáticas, como yo considero que Paraguay debería utilizar, en mi opinión, la raza Brangus, que se da por las condiciones climáticas en Paraguay de una forma extraordinaria y que es una raza que se asocia a calidad en todo el mundo y que permite un mejor precio para toda la cadena de la carne, desde el productor hasta el frigorífico, y que son las carnes por las cuales el consumidor está dispuesto a pagar más. Esto es una tendencia internacional, el producir carnes con respecto al medio ambiente, con el tema de pastos lo más natural posible, con bienestar animal, con conocimiento de las razas de los animales que van al sacrificio y que después van a la mesa del consumidor. Son tendencias internacionales en las cuales, por supuesto, Paraguay como país productor de carne no puede estar ajeno. Es así en Chile, es así en Paraguay, es así en todos los mercados y es una tendencia que es creciente. En consecuencia, también existe ahí entonces una oportunidad para el productor paraguayo de hacer conciencia y de destacar estas características que son propias de la producción bovina en Paraguay. Nuestro país tiene un enorme potencial para continuar en esta senda de expansión en la medida que se sigan intensificando los trabajos de toda la cadena cárnica con el apoyo del sector público.
Posicionar a la carne paraguaya como un producto de calidad premium en Chile y otras partes del mundo es un gran desafío para nuestro país. Lo ideal sería establecer e implementar estándares de calidad a precios diferenciados en los principales supermercados de alta gama. El corte preferido del chileno es el lomo vetado, que diríamos es el lomo que va a la parrilla con una veta de grasa en la superficie que le da mayor sabor, por eso se llama vetado. Un corte de esas características acá de una carne de una raza Angus o un Hereford debe estar por los $20 más o menos del kilo. Entonces creo que ahí hay un segmento muy interesante en que Paraguay puede ofrecer su carne inclusive un valor un poquito más bajo y posicionarse en ese segmento sin problemas. Entonces ahí hay una labor de marketing que ya se está haciendo, pero que pienso que debe profundizarse para alcanzar esos mercados de mayor valor y que van a estar ya reactivados una vez que el proceso de vacunación en Chile, que ya es exitoso, se traduzca diríamos, en apertura de mayores, de restaurantes, de hoteles, y en el fondo de la confianza del consumidor, que es el gran tema que ha traído esta incertidumbre de la pandemia. Chileno es un gran consumidor de carnes rojas, fundamentalmente. Por cierto, también ha entrado el tema de la carne de pollo, la carne de pollo por un tema económico, es la proteína más barata, diríamos. Pero a pesar de eso, la carne roja siempre ha estado presente con tasa de crecimiento estable. Por cierto, las circunstancias de la pandemia y también del anterior estallido social en Chile produjeron una merma, diríamos, en el crecimiento, pero esperemos que con estas perspectivas más positivas de la economía chilena hacia el segundo semestre se siga creciendo en eso. En consecuencia, creo que no hay una limitante en ese sentido para que Paraguay pueda seguir creciendo en su participación en el mercado chileno de carnes rojas. Sin lugar a dudas, eso está abierto. Entonces, es un tema de lo que decía, de ir posicionando la carne paraguaya en la góndola. Aún hay mucho desconocimiento de la calidad de la carne paraguaya en segmentos medios altos y altos. Entonces, hay una labor de concientización del consumidor que hay que desarrollar en los próximos meses para que así Paraguay pueda participar en los segmentos de cortes más caros acá en el mercado chileno, que aún no está participando en forma mayoritaria, diríamos, en forma de volumen, teniendo calidad y teniendo todas las otras condiciones de la producción sostenible de la carne. Bueno, en Chile el consumidor, fundamentalmente, el consumidor chileno de carne se utiliza las pulpas, diríamos los lomos, a diferencia de ustedes que utilizan mucho la costilla o el asado de tira que se le llama acá en Chile, que también ha estado ingresando, pero no es el corte mayoritario. Acá, por supuesto, la carne es más cara que en Paraguay, pero el consumidor chileno busca un lomo vetado, por ejemplo, para un asado con sus amigos o con la familia del fin de semana, que es una tradición también arraigada acá en el país. Eso es así. Por cierto, muchas actividades sociales, asados o reuniones entre amigos y familias se han visto limitadas por toda esta situación sanitaria. Pero pensamos que esto va a ir cambiando hacia el segundo semestre, va a volver mucho encuentro social, mucho reunión familiar. En consecuencia, creo que pasando esta etapa tan lúgubre que hemos vivido todos los países de la Tierra, va a haber un aumento del consumo. El turismo, dicen todos los analistas, va a haber un despegue a nivel mundial luego que pase esta pandemia. Y esto está muy asociado al consumo de carnes. El tema hotelero, el tema de los viajes, es muy vinculado al crecimiento del consumo de carnes. El consumo de carne es un placer que se da a las personas cuando tienen una situación económica más o menos estable, cuando viaja, cuando va a cenar a un restaurante. Entonces, pensamos objetivamente que las condiciones
del consumo van a aumentar una vez que se vayan despejando todos estos nubarrones de la pandemia. Chile estableció una política de apertura hacia el exterior, consciente de ser una economía pequeña y aislada en el mundo, hace más de 40 años de una apertura hacia los mercados internacionales, y eso significó después la promoción de distintos acuerdos de libre comercio con países de Asia, de Europa. Eso significó posteriormente el crecimiento de todas esas exportaciones. Y por supuesto, en ese sentido es esencial la labor mancomunada de los privados, en este caso de Paraguay, del gremio de la carne, de los productores ganaderos, con el Ministerio de Agricultura y con las cancillerías, porque son esos dos entes estatales, esos dos organismos, las cancillerías y los ministerios de Agricultura, los que van a negociar con los distintos países la apertura de los mercados. Recordemos que cuando se trata de alimentos son esenciales los reconocimientos de los distintos organismos estatales para que eso se traduzca en apertura de mercados, y también de la labor de las cancillerías para fundamentalmente lograr una rebaja de los aranceles y la apertura en definitiva de los mercados. Aún el no contar con acuerdos de libre comercio significa en muchas partes encontrarse con altos aranceles que imposibilitan la entrada de la carne a precios competitivos. Eso es una realidad. Y eso ha permitido a la economía chilena, no solamente en el área de carne, sino también en la fruta, en muchos productos de alimentos, entrar con arancel bajo, inclusive en muchas partes con arancel cero. Y eso significa, por supuesto, un mejor posicionamiento del producto en esos mercados. Un producto que ingresa a un país con una economía con la cual se tiene un tratado de libre comercio significa en muchas oportunidades entrar con arancel cero, o sea, con cero impuestos. China es un mercado de volumen, son negociaciones con los tiempos orientales, generalmente son tiempos, no son negociaciones de meses, sino de muchas veces de años, en que se van estableciendo confianzas. No es un proceso rápido, pero por cierto significa después muchos frutos y muchas oportunidades. Por citar solamente un ejemplo acá, la producción de cerezas en Chile, que comenzó más o menos la producción y exportación hacia China empezó más o menos hace 10 años atrás, con exportaciones por cerca de, en los comienzos, 50, 60 millones de dólares. Este año 2021 se está cerrando la temporada con exportaciones cerca de 1.900 millones de dólares en cerezas, solamente en esta fruta al mercado chino. Entonces, bueno, China es un mercado de volumen, no siempre paga los mejores precios, pero sí es un mercado de volumen que compra grandes cantidades de alimentos en base a su población. Por cierto, es un mercado que en algún momento va a significar también una oportunidad enorme para Paraguay. Sobre todo en los segmentos de cortes premium, ahí todos los precios van hacia arriba, diríamos. Vuelvo a citar el caso por ejemplo, una carne de raza Brangus, en la cual Paraguay es muy competitivo. Los consumidores están dispuestos a pagar más, un 20, un 25% más por una carne de esa raza. Eso ocurre no solamente en Chile, ocurre también en cualquier país del mundo. Y eso debe ser destacado en el producto, en la exhibición en góndola, debe ser destacado. El consumidor es cada vez más informado y pide información sobre la raza que está consumiendo, sobre toda la trazabilidad, y eso lo paga. En consecuencia, eso es una estrategia que estoy seguro que está siguiendo Paraguay y que debe ser profundizada si quiere obtener mejores precios en toda la cadena y entrar en los segmentos, en el canal Oreca, que es el canal de hoteles y restaurantes, para obtener mejores precios. En eso es fundamental posicionarse, sobre todo con razas emblemáticas, como lo hacen los otros competidores de Paraguay en Chile.
un competidor uruguayo, un competidor paraguayo, perdón, un competidor argentino, o los mismos productores chilenos, hacen especial mención a la raza del animal que están exhibiendo en la góndola y por la cual están cobrando un 30, un 40% más que una carne genérica, diríamos. Chile es una economía muy abierta y las inversiones extranjeras van a todos los sectores productivos y por supuesto el área cárnica no está exenta de ello. Es así. A medida que la inversión extranjera se le ofrezca seguridad jurídica, tasas de impuestos razonables, va a llegar la inversión y se va a materializar en nuevas oportunidades que al final se traducen en empleos y en mayores exportaciones. Y en eso Paraguay es muy competitivo, tiene tasas de impuestos bajas, diríamos que son las más bajas de la región, tiene energía barata, tiene grandes extensiones de tierra que todavía son a precio, entre comillas, baratos en comparación con sus vecinos. En consecuencia, eso es algo que se está promocionando en los países de la comunidad internacional, porque Paraguay es un país muy competitivo en la producción de alimentos, entonces yo creo que también en ese sentido hay muchas oportunidades también para que sigan llegando inversionistas a Paraguay en el sector de producción cárnica y en otros sectores de producción de alimentos. Eso es una realidad. Creo que está haciendo una buena labor en ese sentido la Cancillería paraguaya para promocionar eso. Yo creo que es muy interesante. Chile no tiene la competitividad que tiene Paraguay en el sector cárnico, eso es evidente. Paraguay es uno de los países más competitivos del mundo en la producción de carne. Eso es algo evidente. Pero el norte, diríamos, de la producción de alimentos no tiene límites. Vemos el crecimiento impresionante de los sectores medios en Asia, y esos son los grandes demandantes de alimentos ahora y en las próximas décadas. En consecuencia, no hay límite para la producción de alimentos. Eso va a ir creciendo cada vez más y en eso Paraguay y Chile pueden ser socios en el ingreso a nuevos mercados. Yo veo, por cierto, el futuro es promisorio. El mundo está demandando y va a seguir demandando alimentos en la medida de que sigan creciendo los sectores medios, fundamentalmente en Asia, que va a ser el motor, es ya el motor de la economía mundial y lo va a hacer con mayor fuerza en las próximas décadas. En ese sentido, creo que veo grandes oportunidades para Chile y para Paraguay. Y lo que decía usted, menciona el puerto de Antofagasta, creo que debe ser el gran clúster de exportaciones de alimentos paraguayos por el norte de Chile, utilizando el corredor bioceánico, utilizando ese puerto hacia los mercados asiáticos. Existe toda una logística que existe en ese puerto, que es el principal puerto del norte de Chile, porque desde ese puerto salen las exportaciones chilenas de minerales, de cobre, de litio, hacia los mercados asiáticos. Entonces, ¿por qué no aprovechar esa misma ruta logística de naves hacia los mercados asiáticos utilizados por Paraguay para exportar su carne, para exportar su soja, el arroz? Eso es perfectamente posible y creo que eso se va a lograr en los próximos meses. Había muchos proyectos. En diciembre del 2019 hicimos un exitoso encuentro empresarial Chile-Paraguay en Asunción. Para el 2020 hicimos muchas proyecciones bastante auspiciosas para concretar negocios y para fundamentalmente utilizar ese corredor bioceánico para que Paraguay aumentara sus exportaciones hacia Asia. Pero la circunstancia de la pandemia retrasó muchos planes, pero creo que ya es tiempo de ir analizando este mundo post-pandemia en la cual Paraguay va a tener mucho que hablar, dar que hablar por su competitividad en la producción de carne y de todos los otros alimentos. Sanidad animal, buenas prácticas, genética, inversiones, promoción comercial y negociaciones internacionales son algunos de los puntos en los que se debe de seguir redoblando esfuerzos para continuar avanzando en un sector que ha destacado a nuestro país a nivel mundial. Y de esta manera conocíamos más acerca de las relaciones comerciales entre Chile y Paraguay. Los invitamos a otra nueva edición de Carnes para el Mundo. Hasta luego.